Bueno, muchas gracias a todos por venir. Es un placer estar aquí. Gracias también a la organización por el evento y por dejarme formar parte de él. Mi nombre es Jesús Sánchez. Si tenéis cualquier duda me podéis contactar por correo, también por Twitter y en el Slack de Selenium. Es una comunidad bastante grande. Hay unas 3.000 personas de todo el mundo y cualquier duda que tengáis, si utilizáis esa herramienta, la suelen solucionar al momento. Para empezar os voy a hablar un poco de Honestic, la empresa donde trabajo. Es una empresa especializada en e-commerce y sobre todo lo más reseñable es que ofrece una solución global para todos sus clientes. Desde los departamentos de desarrollo a DevOps y sistemas, incluso el desarrollo de productos propios para facilitar, digamos, la conectividad entre el cliente, su almacén, con la tienda. También tenemos un departamento bastante potente de diseño y asesoramos a empresas en cuanto al plan y la estrategia para salir al mercado. Actualmente tenemos nuestra sede principal en Valencia, en la calle Royal de Moller, pero ahora mismo tenemos oficinas también en Sevilla, Madrid y Sao Paulo. Algunos de nuestros clientes, como se puede ver, potentes marcas del sector de la moda, de joyería, perfumerías como Druni, zapaterías que están muy de moda ahora como Satori-san aquí en Valencia. Pero bueno, vamos a hablar un poco de testing, de Selenium, sobre todo cómo hemos adaptado todas estas herramientas a un problema que teníamos, y es el gran número de clientes. Luego lo veremos, pero vamos a hablar un poco del testing y cómo lo distribuimos en Honestic para involucrar a toda la empresa o intentar involucrar a toda la empresa en este proceso. Este es el famoso cuadrante de testing que muchos conoceréis. En una primera fase muy importante, los test unitarios y test de integración están en manos de los desarrolladores. Aquí hay algunos que están trabajando muy duro para conseguirlos. En el segundo cuadrante, que es el que me afecta personalmente a mí, están los test funcionales, ejemplos, historias de testing y demás. Nos vamos a centrar en la siguiente parte de la presentación en esto, más concretamente los test funcionales. Entonces, estos tests es muy importante, algunos se tienen que realizar de forma manual, algún pequeño cambio que se aplica a nuestro proyecto y demás, pero poco a poco debemos ir automatizando tanto el proceso de testeo como el proceso para llegar a una integración continua. En el tercero, en nuestro caso, lo que más utilizamos es un UAT, después de pasar todos los procesos de integración en los diferentes entornos con los que trabajamos. Después de pasar todos los tests manuales, automáticos y validar el cambio, lo que llega es un proceso de UAT que nosotros denominamos y también lo vemos, y es al final el Product Owner el que decide si el cambio está completamente bien para ya contactar con el cliente y que pruebe la tarea. Sobre todo al principio de los proyectos al final de los proyectos, nos iríamos al cuadrante 4. Es más desde carga, desde rendimiento, de seguridad, que todo recae en la parte de sistemas y DevOps de Honestic. Un poco volviendo a quién tiene que formar parte del equipo de QA. Un QA no es una persona que tiene que estar en un cubil probando la aplicación y diciendo esto está bien, esto está mal, sino que al final es toda la empresa la que tiene que formar parte de ello. Al final todos estos procesos recaen sobre ellos, no recaen sobre el QA. Si un desarrollador no hace bien una tarea, va pasando de entorno a entorno, llega a producción, al final la responsabilidad tampoco solo tiene que ser del desarrollador, sino de todo ese proceso no se ha validado correctamente y está mal. Llega al cliente, se integra con producción y no puede ser. Quería hablaros ahora un poquito del testing aplicado al e-commerce.
Como dice un amigo mío, al final son tiendas y las tiendas tienen que vender. Es muy importante, es su objetivo. Pero nuestro objetivo no se tiene que centrar ahí. Se centra mucho en que el cliente se pueda logar, que pueda crearse una cuenta, que pueda comprar o que pueda buscar productos sin ningún problema en cualquier momento. Pero detrás de esto hay mucho más. Voy a explicaros un poco los problemas más importantes que teníamos al empezar a desarrollar los tests. Uno, y casi el más importante, son los proyectos heredados. Algunas veces también, algunas veces, pero muchas veces si hay un cambio de empresa y demás es porque el proyecto no está funcionando correctamente. Para mí, para nosotros personalmente, lo peor es que los elementos no estén bien identificados. Es muy importante. Hace poco leía un comentario de un manager de una empresa en una plataforma de ayuda de internet que decía que acababa de contratar a su equipo de QA y estaba muy extrañado porque no paraban de pedirle que pusiera identificadores por todas partes y se pensaba que le estaban tomando el pelo realmente. Entonces no, realmente tiene que estar el DOM muy estructurado, muy bien identificado para poder realizar un test sólido y que no falle por un problema del test, sino que cuando falle realmente sea porque la plataforma, el proyecto, la tienda está fallando. ¿Esto que nos trajo en un principio? Pues problemas. Si a esto le sumamos que los clientes crecían y crecían y crecían y actualmente llegan a ser más de 40, pues el resultado es los mismos problemas pero multiplicados por 40. Entonces, en plan resumen de la situación que teníamos, lo mismo, empezamos a desarrollar suites de test para proyectos individuales. Bueno, pues desarrollar 40 suites de test para 40 proyectos, ¿vale? Y luego, ¿quién lo mantiene? El problema es básicamente ese. Tenemos más de 60 desarrolladores aplicando cambios constantemente en todos los proyectos y, como os podréis imaginar, es algo bastante insostenible. Además, cada proyecto puede tener hasta 4 entornos, que luego explicaré que no solo testeamos producción, sino que estamos en todas las escalas del proceso. Y un problema añadido es que los clientes suelen tener acceso a la plataforma, muchas veces no al código, pero nosotros que trabajamos con Magento, desde el landing de Magento se pueden hacer verdaderas virguerías para entorpecernos nuestro trabajo. Vamos a ver ahora el tema de la solución, cómo la planteamos. La verdad es que fue muy curioso porque fue en un viaje a Holanda, al Magentes Fest, en el avión, mi compañero Valentín, que está por aquí, y Rafa, que no sé si está por aquí. Sacó Valentín su libreta mágica y empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas al problema y al final surgió lo siguiente. Vamos a desarrollar una librería única de test para todos nuestros clientes que nos sirva para todos. Ya veremos cómo lo hacemos, pero que nos sirva para todos. No podemos estar manteniendo 40 suites de test, es que el tiempo se agotaría únicamente en eso. Nos surgió un problema al instante que eran los data attributes, por lo que hemos comentado. Si los elementos no están bien identificados es muy complicado hacer un test robusto que nos sirva para todos ellos. Ahora explicaremos cómo solucionamos este punto. También decidimos la parte del setup de los tests, los elementos que tenemos que utilizar, extraerlos completamente del proceso de test e incluso extraerlo del departamento de QA. Luego, para el tema de los desarrolladores que lo puedan utilizar sin problemas, lo que hicimos fue parametrizar tanto el proyecto como el entorno. Al trabajar solo con una librería, ellos lo tienen muy fácil. Entonces, hicimos lo siguiente. Hicimos un proyecto en Python, que es la librería en sí, la suite de test, única para todos, que es muy fácilmente escalable porque lo hacemos todo con ficheros de configuración. Entonces, al añadir un cliente nuevo es muy sencillo, los cambios son mínimos, ya que al final son todo tiendas
y comparten la funcionalidad, prácticamente es la misma en todas. Por ejemplo, un proceso de login en cualquier tienda es prácticamente el mismo. Puede tener más cambios, menos cambios, pero al final el proceso es el mismo. En nuestro caso, como ya venía en el título de la presentación, utilizamos Selenium para estos tests. Y para la parte de automatización y para ponerles, digamos, un frontal a los desarrolladores para que lo puedan utilizar, utilizamos Jenkins. Jenkins es una aplicación que creo que prácticamente todos conoceréis. Es open source, es completísima, funciona muy bien. El detalle es que funciona muy bien. Nos sirve tanto para la automatización como para llegar a nuestro proceso de integración continua. Tiene una gran ventaja sobre otras aplicaciones, y es que tiene una cantidad ingente de plugins que se pueden utilizar. En nuestro caso utilizamos, por ejemplo, para la fase de reporte, de errores y demás, lo conectamos directamente con el Slack de la empresa. Está muy implantado en la empresa, lo utilizamos mucho, entonces cualquier error sale directamente en Slack, en el grupo del proyecto que corresponda. Nos salen los errores en los proyectos. Cuando un desarrollador ejecuta un test, sale qué desarrollador es el que lo está ejecutando. El resultado no es necesario que ellos estén esperando a que acabe el test de ejecutarse para ver el resultado. Directamente lo lanza contra Slack y es muy cómodo para ellos. El tema de la parametrización, al final quedaría algo como esto. En un único proyecto, ellos con 2-3 clics pueden lanzar los tests en el entorno que quieran y en el proyecto que quieran. Esto les viene muy bien, sobre todo para las fases de subida a producción. Tenemos la costumbre de probar en todos los entornos. En algunos probamos nosotros, en algunos prueba el cliente y luego se sube a producción. Entonces, digamos que la funcionalidad general y más importante de la tienda está siempre probada por nuestros tests. Esto da mucha tranquilidad a los desarrolladores, aceptaron muy bien esta idea. Les gustó mucho porque siempre hay una presión para subir a producción. Siempre es mejor saber que, aunque bueno, es muy importante saber que cuando llegas a producción todo funciona correctamente. No hay ningún error. Esta misma librería nos sirve para la integración continua. Es algo completamente ajeno a esto, pero el proceso es diferente, pero la base es exactamente la misma. Y luego os podéis imaginar el tema del mantenimiento, cómo se hace de sencillo al trabajar únicamente con una suite de test. Es muy importante para nosotros un cambio en un proyecto. Si trabajáis en el sector, que casi todos, podréis saber que un cambio, un cliente que decide poner un pop-up en una home o que saca una oferta y es un pop-up que te puede fastidiar todos los tests. Si pasa en uno, se corrige rápidamente en un entorno de desarrollo y automáticamente se extiende a todos nuestros clientes. No tienes que ir proyecto por proyecto e ir cambiando esa funcionalidad. Volviendo al punto de problemas y cómo solucionarlos, el tema de los custom data attributes. Este proceso, la verdad es que nos ayuda infinitamente en las ejecuciones. Lo que se hace es, al extraerse todo del proceso de test, lo que tenemos es un JSON que define todos los elementos que vamos a necesitar para el test. Esto, por ejemplo, lo hago yo, toda la parte todos los elementos que se necesitan. Y luego al final los que mejor conocen el DOM de elementos, que son los programadores frontend, son los que deciden en cada caso cuál es la mejor manera de llamar a ese elemento para que nunca cambie, aunque se mueva, se ponga uno delante, eso ya no nos importa. Y por supuesto olvidarnos un poco de los XPath, de las llamadas CSS. Al final, si un elemento no está bien identificado con un ID único, es muy complicado que el test sea robusto, como hemos dicho antes. En este caso, yo os he comentado el punto 1. El punto 2 es que se desarrolló un JavaScript para hacer un macheo de esos elementos con los del DOM.
En el punto 3 lo que hacemos para que no sea intrusivo y se esté ejecutando constantemente en producción en cada visita, lo que hacemos es un método de control que es una cookie que se inyecta directamente desde la librería y nos permite ejecutarlo solo cuando los tests se están lanzando y no constantemente. En el aspecto de un elemento se ve muy bien, un elemento con todos estos cambios aplicados, pues sería el siguiente. Como veis, utilizamos la palabra clave data on test y luego le añadimos el identificador del elemento que queremos usar. Por tanto, un ejemplo muy sencillo de un test de login, por ejemplo, donde queremos pulsar el botón de login, rellenar el formulario y enviarlo, tendría este aspecto y, como hemos comentado, nos serviría absolutamente para todos los proyectos. En algunos tendríamos que añadir algunas líneas si tienen más campos, aparte del username y el password, pero básicamente el aspecto sería este. Otro aspecto importante que desarrollamos para el mantenimiento es el siguiente. Al estar fuera de lo que es la ejecución del test, necesitamos un validador que nos diga que los elementos que tenemos en el JSON estén siempre disponibles. Entonces, cada cierto tiempo se ejecuta este proceso, que lo que nos dice es, pues en el test de login, por ejemplo, todos los 4 elementos que tenemos identificados se muestran en la vista y se puede operar sobre ellos, y entonces se lanzaría el test correspondiente. Además de esto, con el mismo formato, lo que tenemos son unos tests en la ejecución, que sobre todo para los desarrolladores, cuando entran y ejecutan los tests, lo pueden ver en el mismo Jenkins. Conforme va avanzando el test, sobre todo si falla, es muy sencillo para ellos, en vez de ver el típico error del test, que es bastante ilegible si no lo sabes, ellos ven esto, ven en el punto exacto donde se ha cortado la ejecución. Entonces, o bien ellos pueden ir directamente a solucionarlo, o vienen a nosotros y nos dicen, oye, este test ha fallado. También, como lo vemos en Slack, es prácticamente instantáneo. Todo esto lo que nos da es, aparte de la tranquilidad que te da subir a producción con todas las funcionalidades probadas, es una cierta independencia para seguir desarrollando este tipo de productos que antes, por ejemplo, no teníamos. Entonces, nos pasó hace poco un ejemplo con un error, se ejecutó en el entorno de Word toda la suite de test, efectivamente falló, y no falló por un cambio que ellos hubieran aplicado, sino un pequeño cambio en base de datos, al final una ficha entera de producto la mandó al traste. Entonces ellos mismos se reunieron, vieron el problema, lo solucionaron y el cambio llegó a producción sin problema. No tuvieron que venir a nosotros y decirnos, oye, esto no está funcionando. Entonces, a ellos les viene muy bien y a nosotros nos viene casi mejor. Por último, os quería hablar un poco de monitorización. Al final, el tema de reporte de Slack está muy bien, pero al final algo más visual es mucho más interesante para nosotros. Lo que hicimos fue, con todo lo que os he contado, lo ejecutamos en los navegadores y lo conectamos con una aplicación también open source que se llama Grafana. Grafana es una aplicación de monitorización muy completa, se está actualizando mucho, está aplicando unos cambios muy interesantes ahora mismo, y una de las cosas que más nos ayuda es esta. Tenemos un panel con todos nuestros clientes, con los tests que tiene cada uno y un simple código de color que guardamos en una base de datos a 1.0 y ahí podemos ver rápidamente qué está fallando. Esto lo que pasa es que nos ahorra un montón de tiempo de reacción. Si está fallando, como en este caso, un proceso de compra de Sendra Boots, por ejemplo, os podéis imaginar con este tipo de clientes lo que puede conllevar que esté 1 hora, 2 horas, un día o un fin de semana sin vender. Es imposible. A veces no es necesario ni que se aplique un cambio en producción para que esto ocurra. Muchas veces nos saltan test inexplicables, que una tienda deja de vender y no es por un cambio que hayamos aplicado. No se ha aplicado nada en 2 días y empieza a fallar. Esto nos permite reconocerlo al instante y empezar a trabajar en ello cuanto antes. También añadimos una funcionalidad dentro de cada cliente. Si pulsamos sobre alguno de ellos, nos lleva a una vista como esta, donde hay un histórico de test y unos tiempos medios de algunas vistas que ellos nos indican.
porque muchas veces es muy importante relacionar un error con la causa en una vista. Si se empieza a disparar en el último caso de abajo, vemos que los tiempos de esas categorías son muy estables en su mayoría, pero de repente hay dos que sobresalen sobre el resto. Entonces, lo que haríamos sería acceder a esas URLs en busca de patrones, que muchas veces cuando pasa algo así, que se disparan tiempos de ejecución y cosas así, es por un patrón, como puede ser esto. Esto nos pasó también hace poco, como se puede ver ahí son 6-7 horas, de repente los tiempos de carga de las URLs se disparan. Os podréis imaginar un grid de productos de una tienda como Pepe Jeans, que tiene más de 30.000 productos, creo recordar. Si, por ejemplo, como en este caso, se hace un borrado de caché cada 6 horas, estos primeros accesos, que son los que caza el test, son una auténtica locura. De hecho, lo que pasa es que salta timeout y la página falla. Entonces, esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta. Sí, has pasado por encima de la parte de navegadores que usas, lo de Stack Browser o alguna herramienta externa que los deje probar todos. O... Sí, hay gente que defiende que todo lo que no sea Chrome y Firefox no vale. No. Pero realmente en una tienda como puede ser esta, si nuestros clientes funciona. Hemos probado muchas plataformas que usamos, Cross Browser Testing, la que has comentado, Stack Browser y Browser Stack, exacto. No acaban de funcionar como nos gustaría, pero sí, las usamos para probar al final versiones diferentes de navegador, si se decide, por ejemplo, usar las dos últimas de cada navegador y probar sobre todo Safari, Internet Explorer y cosas así. Ahora mismo te tienes que ir a una solución como esa. Y para temas de, ¿hacéis también temas de carga de sistemas? Es decir, con esto hacéis unas test de carga sobre la plataforma, sobre alguna plataforma, producción no, a lo mejor o sí, paralela, sí. ¿lo hacéis también? Sí, eso como he comentado recae más sobre el departamento de DevOps y sistemas, que son los que se encargan. Pero usan la misma librería que habéis hecho para testing para hacer la carga real, para hacer un test cargando el sistema, aplicando todos los pasos, o se prueban varias alternativas. Esto, digamos, es más para demostrar que la funcionalidad de la tienda está funcionando siempre. Hay mucha gente que dice que cuando un test no está para ver que todo va bien, es como la alarma de los Simpsons, ¿vale? Que está pitando si todo va bien. No, en nuestro caso no es muy útil, pero en ese caso se utilizan otras herramientas diferentes. Se están probando varias. Hace poco estuvimos en Madrid, un compañero que trabajaba en Zalando nos dijo una que es, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero Jupyter, que te sirve para lanzar test muy rápidos y puedes lanzar instancias. Pero no puedes probar cosas como por ejemplo WebRTC en el navegador. Es que eso es lo que estoy haciendo y estoy ahí pegando con eso. Vale. No, tampoco es una ejecución muy rápida. O sea, tampoco nos interesa que sea súper rápida. Entonces, para hacer a lo mejor un test de carga de, no sé, 1000, 10.000, lo que necesites, necesitarías una máquina, yo creo, bastante potente para esto. Bueno. Gracias. Una pregunta más. Llegué tarde a la charla, pero vi que utiliza Data Elements para acceder a los elementos del DOM. Sí. Vale, ¿y por qué? Porque, no sé, realmente. Data Elements, por lo general utilizo IDEs, ¿vale? ¿Es mejor utilizar IDEs o por qué eligieron utilizar Data Elements? ¿Tiene un costo extra asociado a buscar atravesar el DOM? No, para nada. El JavaScript que hace el macheo de los elementos del DOM con los de nuestro fichero es súper rápido. Además contempla cosas como Ajax se vuelve a ejecutar, vuelve a pasearlo todo. La verdad es que es muy rápido. De hecho, el tema de la cookie lo tuvimos que hacer precisamente por eso, porque era tan rápido que no le daba tiempo. Entonces lo que tuvimos que hacer es aplicar esa cookie, volver a refrescar para que se aplicara, sumamente rápido. Básicamente fue una solución por lo que he comentado de los proyectos heredados.
nos llegan muchos elementos que están muy mal identificados. Vale. El tema de las de IDs, repente asociadas a IDs o lo que fuera. claro, y que no se sí, pueden cambiar. en el mejor escenario de todos, que creo por lo último que he visto es lo que pasa a Facebook, todos los elementos de Facebook, de la página de Facebook, están correctamente identificados con IDs. Claro. Entonces el ID es único. Claro. Entonces, si tuviéramos aplicaciones así, sería ideal, no haría falta esto. Exacto. Pero como nos llegan proyectos heredados y algunos claro. proyectos que no tienen identificadores realmente únicos o que son muy cambiantes, al final lo que nos interesa es lo que decidimos fue hacerlo nosotros directamente. Con data Directamente elements. nosotros, sí. Buena solución. Al final es como un ID, Sí, sí. siempre va a ser único. Que va a ser único, tiene que Claro, ser único. tiene que ser único y a nosotros nos funciona. Vale. Pues nada, adelante. Me cuesta pensar en el término integración continua cuando el cliente puede cambiar el código. No puede cambiar el código. Puede instalar plugins, puede tocar cosas desde el admin. Entonces, Sí. tiene que ser divertido cuanto menos. Realmente Sí. no cambia, No cambia. no instala cosas. No le dejáis instalar nada. No. instala cosas, pero tiene acceso a tocar páginas estáticas. Y te puedes encontrar que te mete un JavaScript. Es una página estática, un JavaScript que es un error de JavaScript y se carga el login. Eso nos ha pasado luego. ¿Y cada cuánto tiempo tiráis los tests que teníais de la matriz? Sí, pues depende mucho del cliente. Lo normal lo hacemos cada hora. Hay algunos clientes que necesitan más frecuencia, pero nuestro estándar es una hora. Hay un gran volumen de clientes y si no, nos saturaría. Se han llegado a probar a ejecutar cada 5 minutos para ver rendimientos de máquina y demás. Pero es complejo, en principio cada hora. Es una falsedad demasiado los resultados luego de sus propias estadísticas, de esos y tal. O puede En cuanto a la puede navegación, provocar un te fallo a él refieres. al hacer tanta carga al cliente. Por eso el tema de la hora. Ya. Aparte, no ensuciamos para nada su log, hay procesos que borran pedidos, usuarios y demás en muchos de nuestros clientes. Y aparte, toda esta navegación va con un user agent nuestro, entonces ellos pueden filtrarlo fácilmente y no les ensucian. Otra pregunta. ¿Ustedes escribieron una librería encima de WebDriver o Sí. utilizan PageObject Model? Bueno, encima de WebDriver no. Simplemente utilizamos Selenium como herramienta para navegar. ¿Pero van contra Selenium directamente o Sí. tienen una librería que abstrae todo eso por encima? No, la librería lo que hace es lo denominamos librería, pero al final son métodos de test que están todos concentrados en un único proyecto. O sea, es WebDriver contra el Data Element y después... Sí. Vale. Exacto. Estaba en la... Utilizamos directamente esto. La primera parte sería la función que te ofrece Selenium y luego directamente recorremos todo el DOM y buscamos nuestro data attribute Claro. personalizado. O sea que, porque no estoy familiarizado con esta Sí, librería que es sí, JavaScript, sí. porque lo hago desde .NET, pero por ejemplo Driver en este caso es una instancia de WebDriver, me imagino. Sí, exacto. Claro, Luego se no está el test completo, pero sí es una instancia con driver o Vale. una instancia Chrome al navegador. Vale. Encima de esto se podría utilizar una cosa que se llama PageObject Model, no sé si... Vale, que por ejemplo es una abstracción, entonces uno lo que define es una clase y dentro de esa clase uno define por ejemplo, variables, ¿sí? Y esa variable es como una simulación del DOM que tiene la página, pero expresado en un modelo es un objeto básicamente. Vale. Y por ejemplo, uno tiene una propiedad de la clase y esa propiedad representa un elemento. Y si uno tiene, por ejemplo, una función, eso puede representar, por ejemplo, el clic de un botón o cosas por el estilo. Entonces uno, en vez de ir contra WebDriver directamente, va contra su propia funcionalidad, contra su propia abstracción. Y si hay un cambio, por ejemplo, de un data element o lo que sea que hay que cambiarlo en muchos sitios, uno solamente va al PageObject, lo cambia solamente una vez y ya está. Eso es guay también como para investigarlo. Lo miraremos. ¿Hacéis de alguna forma, aunque sea manual, también test de aspecto? Porque, por ejemplo, el test que has mostrado del login, vale, pueden estar ahí todos los elementos, Sí. puedes pinchar en ellos, pero un CSS se ha ido a la mierda y se ha descolocado todo. Sí, correcto. A ver, eso al final
En todas las validaciones que tenemos, como he comentado, se hacen test manuales. Aparte se están probando cosas como Galen Framework, no sé si lo conocerás. Pues directamente se definen los elementos como se quiera, igual que lo estamos haciendo nosotros con el JSON. Y luego se le pueden aplicar propiedades a esos elementos, por ejemplo en un botón de login, pues por ejemplo si sabes que siempre va a estar al lado de dos botones, pues puedes tanto decirle que tiene que tener un botón al lado que se llame así, que esté a 20 píxeles, 10 píxeles, que esté visible. Se pueden hacer también comparación de imágenes, es algo que también estamos probando porque hay veces que simplemente con sacar una captura de pantalla de nuestra home, por ejemplo, que es la puerta de acceso a la página, y a cada X tiempo volverlo a pasar y comparar esas dos imágenes, que se puede hacer con este framework. No tiene por qué ser un error, puede haber cambiado directamente un slider o puede haber cambiado un botón a conciencia, pero él te va a avisar de que, oye, que sepas que este botón y este slider han cambiado. ¿Ha sido porque tú has querido o ha sido simplemente por eso? Entonces la parte visual la estamos atacando un poco por ahí, si no al final pruebas manuales. Perdona, en la parte visual, es que también estoy con todo ese proceso. ¿Os habéis planteado solo un diseño o todos los diseños en todos los dispositivos o la mayoría de ellos? Porque no va a cambiar. O sea, sí. Nosotros las chicas que llevan, son chicas diseñadoras y maquetadoras, están ahí con eso en la cabeza y claro, tienen que probar móviles, tabletas, es complejo. Varios navegadores, varias resoluciones, o sea, sí. Sacáis capturas de todo, entiendo, entonces, o lo hacéis de otra manera. Ya te digo que lo estamos probando ahora, al final funciona en el navegador, entonces lo que se puede hacer es sacar, sí que hemos hecho es por resoluciones, tiene digamos muy separado lo que es una tablet de un móvil de un navegador de escritorio, se pueden definir las resoluciones y todo. Y entonces se va jugando con eso. No sé si se podrá hacer en un dispositivo directamente o es más con la resolución y las opciones que te ofrece, por ejemplo, Chrome para eso. Pues nada, muchas gracias a todos.